Primeiro capítulo. Las llamas silenciosas. El sol de junio brillaba intensamente sobre Hermosillo cuando María dejó a su hija Sofía en la guardería ABC por última vez. La niña de 2 años corrió alegremente hacia los brazos de la educadora, Carmen, quien sonrió cálidamente a pesar de la extraña sensación que la acompañaba desde hacía días. Algo no está bien, murmuró Carmen a su colega Elena mientras observaban a los niños jugar en el patio colorido. El olor acre venía del depósito vecino desde hacía semanas. Pero las quejas a la administración siempre eran ignoradas. En el depósito de la bodega guardiana, montones de llantas viejas, productos químicos y materiales inflamables se acumulaban peligrosamente. El propietario había ignorado todas las violaciones de seguridad señaladas por los inspectores. El dinero cambiaba de manos. Papeles eran archivados, problemas eran olvidados. Elena notó humo saliendo por las grietas de la pared compartida. Carmen, ¿estás viendo esto? Pero el ruido de los niños ahogó su voz preocupada. Los pequeños siguieron jugando, ajenos al peligro que se acercaba silenciosamente a través de las paredes que debían protegerlos. El último día normal de sus vidas llegaba a su fin, a las 2:30 p.m. El humo comenzó a invadir sutilmente la sala de los bebés. La educadora Lupita frunció el ceño al sentir que el olor químico se intensificaba. Los niños más sensibles comenzaron a toser ligeramente. Pero ella pensó que era solo una coincidencia. En el depósito vecino, una chispa había encontrado material altamente inflamable. El fuego se extendía vorazmente entre llantas y productos químicos, creando una mezcla tóxica mortal. Las llamas lamían la pared divisoria, calentando el metal que separaba el infierno de la inocencia. Carmen notó que algunos niños parecían inquietos. Sofía lloraba sin motivo aparente, como si su instinto infantil presintiera el peligro inminente. Tal vez sea la hora del lunch, pensó, tratando de explicar el comportamiento extraño. El humo negro comenzó a penetrar por los ductos de ventilación. El sistema que debía traer aire fresco ahora canalizaba muerte. En la oficina administrativa, los detectores de humo permanecían mudos, habían sido desconectados meses atrás para evitar falsas alarmas durante las remodelaciones. Elena corrió hasta la ventana y vio llamaradas saltando del techo del depósito. Su corazón se heló. ¡Fuego!, gritó, pero su voz se perdió en el caos que apenas comenzaba. El grito de Elena resonó por los pasillos como un presagio de horror. En segundos, el humo denso y tóxico invadió completamente la guardería. Los niños, que momentos antes jugaban alegremente, ahora lloraban desesperadamente mientras la oscuridad sofocante los envolvía. Carmen trató de mantener la calma, cargando a Sofía mientras intentaba guiar a otros niños hacia la salida. Pero sus piernas temblaban y su visión comenzaba a fallar. El humo quemaba sus pulmones como ácido. Y se dio cuenta con terror de que ya no podía respirar adecuadamente. Los pasillos se transformaron en un laberinto mortal. El humo era tan denso que las educadoras perdieron completamente la orientación. Paredes que conocían desde hacía años se volvieron obstáculos invisibles. El pánico se instaló cuando se dieron cuenta de que algunas puertas de emergencia estaban cerradas con llave. Lupita se arrastró por el suelo con 3 bebés en brazos, siguiendo la pared hacia lo que esperaba fuera una salida. Sus pulmones ardían y su conciencia comenzaba a desvanecerse. Los pequeños en sus brazos habían dejado de llorar un silencio que la aterrorizó más que cualquier grito. Afuera, los primeros transeúntes comenzaron a percibir la tragedia. Gritos de horror resonaron por las calles cuando vieron humo negro saliendo de todas las ventanas de la guardería. Los bomberos llegaron en minutos que parecieron eternos, pero encontraron un escenario dantesco. El humo tóxico había convertido la guardería en una trampa mortal. Los primeros rescatistas que entraron al edificio fueron inmediatamente vencidos por los gases venenosos. Carmen, aún con Sofía en brazos, logró llegar hasta una ventana. Sus fuerzas se desvanecían rápidamente, pero el instinto materno de proteger a esa niña la mantenía consciente.
Con las últimas fuerzas, levantó a la niña hacia la abertura, donde manos anónimas la jalaron hacia la seguridad. Elena había logrado reunir a un grupo de 6 niños en un salón del fondo, lejos del foco inicial del incendio, mojó trapos con agua del grifo y cubrió las caritas, tratando de filtrar el aire mortal. Sus propias fuerzas se desvanecían, pero susurraba canciones de cuna para mantener a los niños tranquilos mientras esperaba ayuda. En el patio, Lupita yacía inmóvil con los 3 bebés. Un bombero la encontró y sintió su pulso débil. Había usado su propio cuerpo como escudo, protegiendo a los niños de lo peor del humo tóxico. Sus labios se movían en una oración silenciosa. Afuera, padres desesperados comenzaron a reunirse. María llegó corriendo y vio a Sofía siendo cargada por paramédicos, viva, pero inconsciente. El alivio y el terror se mezclaron en su pecho en una emoción indescriptible. En el interior de la guardería, el tiempo se había vuelto una entidad cruel. Cada segundo parecía una eternidad para quienes aún luchaban contra la muerte invisible que flotaba en el aire. El humo no era solo humo, era una mezcla letal de gases tóxicos que atacaba directamente el sistema nervioso de los niños. En el salón del fondo, Elena sentía su conciencia escaparse como arena entre los dedos. Los 6 niños a su alrededor habían dejado de llorar, algunos dormían un sueño del cual tal vez nunca despertarían. Trató de levantarse una vez más, pero sus piernas no obedecían. Con la última chispa de conciencia, atrajo a los niños más cerca, creando un círculo protector con su cuerpo. Los bomberos avanzaban salón por salón, pero cada segundo perdido era una vida que se desvanecía. Encontraron a Carmen desmayada cerca de la ventana, aún extendiendo los brazos como si tratara de salvar a un niño más. Su sacrificio había salvado a Sofía, pero le había costado su propia vida. El comandante de bomberos, veterano de muchas tragedias, jamás había visto algo tan devastador. El humo no era común, tenía un color extraño, casi verdoso, resultado de la combustión de los materiales químicos almacenados ilegalmente en el depósito. Afuera, ambulancias se alineaban como una procesión fúnebre. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, pero muchas pequeñas vidas ya habían partido en silencio. Cuando el último foco de incendio fue controlado, un silencio sepulcral se apoderó de la guardería ABC. Los bomberos caminaban entre los escombros como fantasmas, cargando cuerpos demasiado pequeños para tanta tragedia. 49 vidas inocentes habían sido segadas en menos de una hora. Elena fue encontrada aún abrazada a los 6 niños. 3 de ellos sobrevivieron gracias a su protección desesperada. Pero ella y los otros 3 habían sucumbido a los gases tóxicos. Su rostro mantenía una expresión serena, como si hubiera encontrado paz en el sacrificio final. El médico forense que llegó al lugar era padre de gemelos de la misma edad que las víctimas. Sus manos temblaron al examinar los primeros cuerpos. La causa de muerte era clara: intoxicación por monóxido de carbono y otros gases letales. Los niños se habían dormido para siempre sin sentir dolor, pero eso no hacía la pérdida menos devastadora. En la calle, una multitud silenciosa se formó. Padres que habían perdido hijos, vecinos conmocionados, autoridades tratando de entender cómo tal horror fue posible. El olor acre de la tragedia aún flotaba en el aire, mezclado con la sal de las lágrimas que no dejaban de caer. María abrazaba a Sofía contra su pecho en el hospital. La niña estaba viva, pero los médicos aún no sabían cuáles serían las secuelas. Otras familias no tuvieron la misma suerte, sus hijos yacían bajo sábanas blancas, demasiado pequeñas para cubrir tanto dolor. En los días siguientes a la tragedia, investigadores comenzaron a desenterrar verdades perturbadoras que habían permanecido ocultas bajo capas de corrupción y negligencia. El depósito Guardiana operaba desde hacía años sin las licencias adecuadas, almacenando materiales altamente peligrosos a metros de una guardería. Documentos revelaron una red siniestra de sobornos y favores políticos. Inspecciones que deberían haber cerrado el depósito fueron archivadas. Reportes de seguridad fueron alterados.
Funcionarios públicos habían sido comprados con dinero manchado de sangre inocente. La familia propietaria de la guardería tenía conexiones políticas poderosas. La esposa del gobernador estaba en la junta directiva, garantizando que asuntos incómodos fueran silenciados. Los detectores de humo desconectados, las salidas de emergencia cerradas. La proximidad peligrosa con el depósito, todo había sido deliberadamente ignorado. Los padres de las víctimas descubrieron que sus hijos murieron no por accidente, sino por una cadena criminal de decisiones codiciosas. El dolor de la pérdida se transformó en furia contra un sistema que había fallado de manera tan espectacular. Teresa, madre de gemelos muertos en la tragedia, encontró en sus cajones los dibujos que hicieron el último día. Flores coloridas y sonrisas inocentes contrastaban cruelmente con la realidad sombría que había caído sobre sus vidas. La injusticia ardía en su corazón como las llamas que se llevaron a sus bebés. Años después, el terreno donde funcionaba la guardería ABC permanece vacío, como una herida abierta en el paisaje urbano de Hermosillo. Flores marchitas y fotografías descoloridas aún son dejadas por familias que se niegan a olvidar. El viento que sopla por el lugar parece llevar ecos de risas infantiles que nunca más serán escuchadas. María visita el memorial cada viernes con Sofía, ahora una niña de 8 años que carga cicatrices invisibles de la tragedia. Sofía no recuerda los detalles de aquel día, pero a veces despierta llorando de sueños que no puede explicar. ¿Por qué sobreviví y los otros no, mami? Pregunta, y María no tiene respuesta. Carmen fue enterrada como heroína, pero eso no trajo consuelo a su familia. Su madre anciana aún pone un plato extra en la mesa de la cena, esperando que su hija regrese a casa. El trauma colectivo de la tragedia creó fantasmas que persiguen a toda la ciudad. Los responsables enfrentaron juicios que se alargaron por años, pero muchos consideraron las sentencias insuficientes para tanta destrucción. La justicia humana pareció demasiado pequeña para una pérdida tan monumental. En el hospital, médicos aún tratan sobrevivientes con problemas respiratorios crónicos, pero las heridas más profundas son invisibles del miedo, la culpa, la sensación de que el mundo no es un lugar seguro para los niños. Las llamas de la guardería ABC se apagaron en horas, pero sus ecos persiguen Hermosillo para siempre, recordando que algunas tragedias no pueden ser olvidadas, solo cargadas como una cruz eterna de la memoria colectiva. Segundo capítulo del infierno de Los Ángeles. El frío de diciembre cortaba las calles de Chicago cuando la hermana Mary Serafika notó algo perturbador en la escuela Our Lady of Angels durante sus rondas matutinas por los pasillos sombríos. Sintió un olor extraño proveniente del sótano, un olor dulce y químico que no lograba identificar. Hermana, el sistema de calefacción está haciendo ruidos raros, reportó el conserje Michael durante el desayuno en la sala de maestros. Tal vez deberíamos llamar a alguien para que lo revise. Pero con el presupuesto ajustado y los gastos de Navidad acercándose, la Madre Superiora decidió postergar las reparaciones. Esperaremos hasta enero, declaró, sin saber que enero nunca llegaría para muchos. Nancy Pieri, de 8 años, estaba inquieta esa mañana. Sus sueños habían sido perturbados por imágenes de humo y gritos, pero cuando trató de contarle a su mamá, fue despedida como imaginación de niña. Entró a la escuela con una sensación pesada en el estómago. El edificio victoriano de 3 pisos parecía más sombrío de lo usual. Las ventanas altas filtraban una luz pálida de invierno, creando sombras danzantes por los pasillos encerados. El viento aullaba a través de las grietas viejas, como si la propia escuela susurrara advertencias que nadie lograba descifrar. En el salón de clases del segundo piso, la maestra Beverly Burda trataba de mantener la atención de los alumnos en la lección de matemáticas, pero algo en el aire la molestaba. Un olor sutil a quemado había aparecido durante la tarde, pero asumió que venía de la cocina de la escuela. Señorita Burda, huele a humo, susurró Tommy Kowalski, un niño listo de 9 años que siempre notaba detalles que los adultos ignoraban.
Ella olfateó el aire discretamente y lo sintió también. Pero no quería alarmar a los niños. En la planta baja, la hermana Mary Davidis estaba calificando exámenes cuando notó que las luces parpadearon 2 veces. El sistema eléctrico de la escuela era viejo y problemático. Pero últimamente los problemas parecían estar empeorando. Cables expuestos corrían por el sótano húmedo, una bomba de tiempo, esperando la chispa correcta. El conserje Michael bajó al sótano para revisar el calentador de carbón. El equipo antiguo silbaba y resoplaba como una criatura herida. Charcos de agua se formaron alrededor de la base debido a fugas en la tubería, creando condiciones peligrosas cerca del cableado eléctrico deteriorado. Mientras tanto, en el tercer piso, niños de 6 a 8 años jugaban alegremente, completamente ajenos al peligro que crecía silenciosamente en los niveles inferiores. Sus risas resonaban por los pasillos, un sonido que pronto se transformaría en algo mucho más sombrío. A las 2:25 p.m., una chispa eléctrica saltó de un cable pelado en el sótano húmedo. La pequeña centella encontró una pila de periódicos viejos guardados cerca del calentador. Y en segundos, las llamas comenzaron a extenderse vorazmente por los materiales inflamables acumulados durante décadas. Michael estaba en el primer piso cuando sintió que el olor a Crese intensificaba dramáticamente. Corrió de vuelta al sótano y se quedó petrificado al ver llamaradas naranjas lamiendo las vigas de madera del techo. El fuego se movía como una criatura viva, consumiendo todo a su paso con un hambre insaciable. ¡Fuego! ¡Fuego en el sótano!, gritó, subiendo las escaleras a tropezones. Pero su voz se perdió en el ruido normal de la escuela, niños conversando, maestros enseñando. El ruido constante de una institución llena de vida que estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. En el segundo piso, Beverly Burda sintió el piso calentarse bajo sus pies. Una sensación escalofriante subió por su columna cuando se dio cuenta de que algo terrible estaba pasando justo abajo. El olor a humo ya no podía ser ignorado, era denso, tóxico y crecía cada segundo. Tommy Kowalski miró por la ventana y vio humo negro comenzando a salir de las ventanas del primer piso. Sus ojos se abrieron de terror cuando comprendió la magnitud de lo que estaba presenciando. Señorita Burda, su voz tembló. Creo que estamos en peligro. El humo comenzó a infiltrarse por los pasillos como dedos negros de muerte, arrastrándose por las grietas de las puertas y subiendo por las escaleras de madera antigua. El sistema de ventilación de la escuela, que debería circular aire fresco, ahora esparcía gases tóxicos por todo el edificio. Beverly Burda tomó una decisión rápida. Niños, todos en fila. Vamos a salir ahora. Pero cuando abrió la puerta del salón, una pared de humo denso la golpeó como un puñetazo en el estómago. La visibilidad era casi cero, y el calor intenso hizo que sus manos temblaran mientras trataba de guiar a los alumnos por el pasillo. Tommy Kowalski agarró firmemente la mano de Nancy Pieri, quien lloraba silenciosamente. La niña se acordó de sus pesadillas y se dio cuenta con horror de que se estaban volviendo realidad. El pasillo que recorría todos los días se había transformado en un laberinto de terror. En el tercer piso, los niños más pequeños estaban atrapados. Las escaleras principales ya estaban bloqueadas por llamas, y la escalera de incendios externa estaba cerrada con llave, una violación de seguridad que costaría vidas preciosas. La hermana Mary Serafika trataba de mantener la calma mientras buscaba desesperadamente una ruta de escape. El fuego subía por las paredes como si tuviera vida propia, alimentado por los materiales inflamables y la estructura antigua de madera. La temperatura en el edificio aumentaba rápidamente, transformando cada piso en un horno mortal. El tiempo se agotaba para todos los que estaban atrapados dentro de esa trampa arquitectónica. En el tercer piso, la hermana Mary Serafika enfrentó la decisión más terrible de su vida. Con las escaleras bloqueadas y el humo volviéndose más denso cada minuto,
Miró hacia las ventanas altas, la única posible ruta de escape para los 30 niños bajo su cuidado. «Niños, necesitamos ser muy valientes ahora», dijo con voz temblorosa, tratando de ocultar su propio terror. Algunos de los niños, no más de 6 años, la miraban con ojos abiertos de miedo. Confiando completamente en su protección, Beverly Burda había logrado guiar a la mitad de su grupo fuera del edificio. Pero regresó para buscar a los que se quedaron atrás. El humo quemaba sus pulmones como ácido y apenas podía ver a través de las lágrimas que corrían de sus ojos irritados. Tommy Kowalski ayudó a Nancy a llegar hasta una ventana del segundo piso. «Vamos a tener que saltar», le dijo, su voz sonando más vieja que sus 9 años. La niña miró hacia abajo y vio el concreto implacable esperándolos. Era una elección entre una muerte segura en el humo o una oportunidad arriesgada allá. Afuera, en el primer piso, Michael seguía gritando alertas, pero el pánico se había instalado. Pasillos que deberían ser rutas de escape se convirtieron en túneles de muerte. Niños corrían en círculos, perdidos en el humo espeso, sus voces transformándose en gritos de terror puro que resonaban por las paredes como lamentos fantasmales. Las ventanas del tercer piso se transformaron en portales entre la vida y la muerte. La hermana Mary Serafika hizo que la primera niña se sentara en el alféizar, sabiendo que estaba enviando un ángel hacia un destino incierto. «Dios nos ayude», murmuró, mientras la niña de 6 años vacilaba, mirando el vacío abajo. Abajo. Una multitud se formó rápidamente. Los bomberos corrieron para posicionar redes de salvamento, pero la altura era demasiada. Padres desesperados gritaban nombres de sus hijos, algunos desmayándose al ver pequeños cuerpos cayendo del cielo como lluvia de pesadillas. Nancy Pierre cerró los ojos y saltó de la ventana del segundo piso, cayendo en los brazos de un bombero que logró amortiguar su caída. Estaba viva, pero traumatizada para el resto de su vida. Tommy no tuvo la misma suerte, se resbaló en el alféizar y cayó de forma descompuesta, lastimándose gravemente las piernas. Beverly Burda encontró a 5 niños perdidos en el pasillo, jadeantes y aterrorizados. El humo estaba tan denso que solo podía verlos como sombras fantasmales. «Sigan mi voz», gritó, pero su propia voz estaba fallando debido a la inhalación de humo tóxico. En el tercer piso, lo inevitable sucedió. Una por una, niños pequeños fueron forzados a saltar desde alturas mortales. Algunos sobrevivieron con heridas graves. Otros no tuvieron tanta suerte. Los cuerpos pequeños en el concreto se convirtieron en una visión que perseguiría a Chicago para siempre. El techo del tercer piso comenzó a ceder con crujidos siniestros. Vigas de madera centenarias, debilitadas por el calor extremo, se partieron como ramitas. La hermana Mary Serafika estaba con los últimos niños cuando escuchó el sonido terrible de la estructura derrumbándose. Beverly Burda logró salvar a 4 de los 5 niños perdidos, pero la quinta, una niña de 7 años llamada Linda, desapareció en el humo espeso. Beverly gritó su nombre hasta que su voz falló completamente, pero nunca escuchó respuesta. La culpa la acompañaría por el resto de sus días. Los bomberos finalmente lograron entrar al edificio, pero encontraron un escenario dantesco, pasillos derrumbados, cuerpos pequeños bajo escombros, y un humo tan tóxico que incluso con equipos de protección era difícil respirar. El heroísmo de los primeros respondientes salvó muchas vidas, pero llegaron demasiado tarde para salvarlas a todas. Michael, el conserje que primero descubrió el fuego, fue encontrado inconsciente en el primer piso, habiendo desmayado mientras trataba de rescatar niños. Sobrevivió, pero cargaría para siempre la culpa de no haber insistido más sobre los problemas eléctricos que sabía eran peligrosos. Al final, 92 niños y 3 monjas perdieron sus vidas en el infierno de Our Lady of Angels. El edificio siguió quemándose por horas, como una pira funeraria gigantesca que iluminó Chicago con una luz siniestra que nadie jamás olvidaría. Meses después, el terreno donde estaba la escuela Our Lady of Angels era solo un lote vacío cubierto de cenizas y flores marchitas.
Familias enteras fueron destruidas por la tragedia. Padres que perdieron. Múltiples hijos vagaban por las calles como fantasmas, incapaces de aceptar la magnitud de su pérdida. Nancy Pieri, ahora una de las sobrevivientes más conocidas, ya no podía dormir sin pesadillas. Veía las caras de sus compañeros que no lograron escapar, especialmente Linda, que desapareció en el humo. La terapia ayudaba poco, algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Tommy Kowalski aprendió a caminar de nuevo después de meses de fisioterapia. Pero su infancia había terminado en ese diciembre terrible. Se obsesionó con la seguridad contra incendios, estudiando cada detalle de lo que salió mal. Como si el conocimiento pudiera de alguna manera deshacer el pasado. Beverly Burda nunca más pudo enseñar. Se mudó al campo, donde el silencio la ayudaba a olvidar los gritos que aún resonaban en sus oídos. A veces, en noches ventosas, juraba poder escuchar voces de niños pidiendo ayuda. El incendio cambió para siempre las leyes de seguridad escolar en todo el país. Detectores de humo, salidas de emergencia sin candado, materiales resistentes al fuego, todo esto se volvió obligatorio. Pero para las familias que perdieron a sus ángeles ese día, ninguna reforma podría traer de vuelta lo que se perdió. Las cenizas de Our Lady of Angels se esparcieron por el viento de Chicago, llevando consigo el recuerdo de una tragedia que nunca debería haber pasado. Un recordatorio eterno de que la negligencia puede costar las vidas más preciosas. Capítulo 3. Las escuelas de la muerte. El amanecer de 1927 llegó cargado de presagios sombríos sobre la pequeña escuela rural de San Miguel del Milagro, en Jalisco. La maestra Esperanza Morales ajustó el crucifijo en la pared del aula, sabiendo que aquel gesto simple podía costarle la vida. La guerra cristera había transformado a México en una tierra de sangre y terror. Las escuelas rurales se convirtieron en campos de batalla ideológica entre el gobierno federal, que imponía la educación laica, y los cristeros, que defendían la educación religiosa. Los maestros eran considerados enemigos por ambos bandos. Maestra. Mi papá dijo que hombres extraños anduvieron preguntando por usted en el pueblo, susurró Juanito. Un niño de 8 años con los ojos llenos de miedo. Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que enseñar era ahora un acto de valor mortal. Afuera, siluetas sombrías observaban la escuela a través de las ventanas polvorientas. Eran soldados federales en misión de purificar la educación mexicana, eliminando cualquier influencia religiosa. Para ellos, los maestros rurales eran propagadores de supersticiones que debían ser silenciados. La campana de la escuela sonó como un toque fúnebre. Esperanza miró a sus queens alumnos, niños inocentes que no comprendían que estaban en el epicentro de una guerra que no eligieron luchar. Durante la clase de matemáticas, Esperanza notó sombras moviéndose entre los árboles que rodeaban la escuela. 3 hombres armados observaban en silencio, tomando notas en un cuaderno de cuero gastado. Reconoció al líder, era el capitán Rodríguez, conocido por su brutalidad contra maestros rurales. Niños, hagamos nuestra oración matutina, dijo ella, consciente de que era una provocación peligrosa. Pero no podía abandonar sus convicciones, aunque aquello sellara su destino. Los niños unieron las manos en oración, ajenos al peligro que los rondaba. En el pueblo cercano, el padre Sebastián había sido hallado muerto en la iglesia con un mensaje. Así mueren los que corrompen la educación. El terror se propagaba por las comunidades rurales como una plaga. Nadie estaba seguro, ni maestros, ni sacerdotes, ni familias que apoyaban la educación religiosa. María, madre de 3 alumnos, llegó agitada a la escuela. Maestra Esperanza. Quemaron la escuela de Santa Rosa anoche. La maestra de ella no pudo terminar la frase, pero sus ojos enrojecidos lo dijeron todo. Esperanza sintió que el mundo giraba bajo sus pies. Santa Rosa estaba a solo 20 kilómetros. Si los federales avanzaban sistemáticamente, San Miguel del Milagro sería el próximo. La muerte se acercaba y no había dónde huir. Esa noche,
Esperanza encontró un papel clavado en la puerta de su casa. Una lista con nombres de maestros rurales marcados para ejecución. Su nombre estaba en lo alto, escrito con tinta roja que parecía sangre seca bajo la luz de la luna. Por corromper mentes jóvenes con supersticiones religiosas, decía la acusación junto a su nombre. Abajo, otros 15 nombres de educadores de la región. 5 ya estaban tachados o muertos semanas antes. El terror la paralizó al ver nombres de colegas que conocía en persona. En el cuartel militar, el capitán Rodríguez revisaba mapas y reportes sobre escuelas rurales. Estas maestras son más peligrosas que cualquier cristero armado, declaró. Envenenan las mentes de los niños con fanatismo religioso. Debemos extirpar este mal de raíz. Esperanza pasó la noche en vela, mirando por la ventana. Sombras se movían en la oscuridad, soldados federales rodeando su casa y la escuela. No atacarían aún, querían estudiar su rutina. Identificar a sus apoyos, mapear a los cómplices antes de actuar. A las 5 de la mañana tomó una decisión terrible: iría a la escuela como siempre. Aunque fuera su último día. No abandonaría a los niños. Si iba a morir, moriría cumpliendo su misión de educar. Durante la clase de la tarde, los soldados federales cercaron la escuela. 20 hombres armados formaron un perímetro alrededor del pequeño edificio de adobe, impidiendo toda fuga. Los niños miraron por las ventanas y comenzaron a llorar al ver los fusiles apuntando hacia ellos. No tengan miedo, mis ángeles, susurró Esperanza, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía como tambor de guerra. Continuamos nuestra lección. Pero sus manos temblaban al sostener la tiza, y sus palabras salían truncadas de sus labios secos. El capitán Rodríguez gritó desde afuera: Maestra Esperanza Morales está arrestada por crímenes contra la educación laica de la República. Salga con las manos en alto. Juanito se aferró a su falda. Maestra, no salga. La van a lastimar. Otros niños se agruparon a su alrededor formando un escudo humano de inocencia. Esperanza sabía que resistir significaba arrastrar a los niños a la violencia, pero entregarse significaba abandonarlos. Era una decisión imposible entre dos condenas. Afuera, el sonido de cartuchos siendo engatillados cortó el aire como cuchillas de terror. Esperanza besó la frente de cada niño, sabiendo que era una despedida. Recuerden siempre, la educación es la luz que nadie puede apagar. Ni en la oscuridad más profunda, dijo conteniendo las lágrimas. Caminó lentamente hacia la puerta, cada paso sonando como un golpe de ataúd. Los niños la siguieron hasta el umbral, formando una procesión silenciosa de pequeños aterrados. Niños, vuelvan adentro, ordenó el capitán Rodríguez con voz áspera. Vean lo que pasa con quienes corrompen mentes jóvenes. Esperanza fue obligada a arrodillarse en el patio. Los soldados formaron un semicírculo con los rifles apuntados. ¿Alguna última palabra, maestra?, preguntó el capitán con una sonrisa cruel. Ella alzó los ojos al cielo y susurró una oración. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El capitán rió con amargura. Supersticiones hasta el final, murmuró, levantando la mano. El mundo contuvo el aliento antes del horror que estaba por llegar. Los disparos retumbaron en el valle como truenos de tormenta. Esperanza cayó sobre la tierra polvorienta, su sangre formando un charco que reflejaba el cielo azul, una imagen que atormentaría para siempre a los niños que la vieron desde la ventana. Juanito gritó con un dolor que no debía existir en un corazón tan joven. Otros niños se abrazaron, llorando descontroladamente. El trauma de aquel momento se incrustó en sus almas como hierro ardiente. El capitán Rodríguez ordenó incendiar la escuela. Que sirva de ejemplo, dijo fríamente. Las llamas devoraron paredes, libros y sueños. El humo negro se alzó como señal para otras comunidades. Los niños fueron obligados a correr a casa por los campos, cargando el terror en sus pequeños pechos. Algunos jamás volvieron a hablar del día. Otros pasaron años despertando en medio de la noche con gritos. En el pueblo, padres desesperados recibieron a sus hijos traumatizados. María abrazó a los suyos y juró que jamás los mandaría a otra escuela.
El miedo había vencido, la educación rural estaba muerta en San Miguel del Milagro. 3 días después, los cristeros atacaron el cuartel federal en una venganza sangrienta. Habían oído sobre la ejecución de Esperanza y vinieron a cobrar el derramamiento de sangre. El capitán Rodríguez fue hallado crucificado en la plaza con un letrero en el pecho: así mueren los asesinos de maestras. Sus soldados fueron emboscados en los caminos, muertos uno por los cristeros que conocían cada rincón de la región. Pero la venganza no trajo paz. Llegaron refuerzos federales con órdenes de pacificar la zona. Familias enteras, sospechosas de apoyar a los cristeros, fueron ejecutadas. La escuela quemada se convirtió en símbolo de una guerra sin vencedores, solo huérfanos y viudas. Juanito, ahora con la mirada apagada, bajaba entre las ruinas. Hablaba con fantasmas invisibles, especialmente con el espíritu de su maestra. Los vecinos susurraban que el niño había perdido la razón. María decidió huir con sus hijos a la Ciudad de México. Aquí solo hay muerte, dijo. Nuestros hijos merecen un futuro sin balas. Pero el trauma los acompañaría siempre. Años después, cuando la guerra cristera terminó, San Miguel del Milagro seguía siendo un pueblo fantasma. Las ruinas de la escuela eran un memorial silencioso donde crecían flores entre escombros ennegrecidos. Juanito creció convertido en un hombre atormentado, incapaz de olvidar el rostro bondadoso de Esperanza o el estruendo de los disparos. Se hizo maestro, intentando honrar su memoria. Pero sus clases siempre estaban marcadas por silencios y miradas perdidas. María regresó décadas después a visitar la tumba de Esperanza. Sus lágrimas regaron la tierra seca, donde la maestra fue enterrada en secreto. Ella murió para que nuestros hijos pudieran aprender, murmuró, dejando una rosa roja sobre la sepultura. La antigua escuela nunca fue reconstruida. El terreno permaneció vacío, como si la tierra misma se negara a olvidar la sangre derramada. Viajeros aseguraban oír voces de niños jugando al atardecer. Ecos de una inocencia perdida para siempre. La guerra cristera terminó, pero sus cicatrices quedaron grabadas en el alma de México. Las escuelas de la muerte se volvieron símbolos de una época en que enseñar costaba la vida. Y los maestros rurales eran mártires de una causa que trascendía política y religión: el derecho sagrado de enseñar y aprender, incluso cuando el mundo se derrumbaba en violencia y odio.